Súper. Muy buenos días a todos. Yo soy Carolina Garay, becada en Nefrología Infantil, y les quiero hablar de alcalosis metabólica a propósito de un caso que se presentó el año pasado y que se fue resolviendo a medida que avanzó este año. Es una paciente de sexo femenino con iniciales E y I, que tiene antecedentes previos, en el fondo, de ser hija de padres consanguíneos, una madre que cursó con preeclampsia en el embarazo, fue una recién nacida de término de 40 semanas, con alta a los 4 días en conjunto con su madre, no tuvo patología perinatal, y además aparecía el antecedente de haber tenido alergia a la amoxicilina, habiendo presentado un rash, pero que no había tenido mayor estudio inmunológico. Además, una hospitalización a los 5 meses de edad por bronquiolitis por virus respiratorio sincicial, que requirió oxígeno 1 litro por naricera y que posteriormente se fue de alta sin dificultad. A los 9 meses de edad, esta paciente, el 28 de noviembre del año pasado, presentó una caída desde su cama, golpeándose la cabeza, tras lo cual presentó 2 vómitos, por lo cual consultó en el servicio de urgencia. Allá se evaluó, examen físico normal, radiografía normal, por lo cual se dio de alta. Posterior a esto, evolucionó cada día con un vómito diario postprandial de predominio nocturno y con náuseas que presentaba durante el día, sin ningún otro síntoma. Y 15 días posterior a este golpe, el 12 de diciembre específicamente, aumentó la frecuencia hasta 5 episodios al día de vómitos, por lo cual consultó junto a su madre. Cuando ingresa al servicio de urgencia, llega con un examen físico que da cuenta de una deshidratación moderada severa, por lo cual se administra un bolo de suero fisiológico y luego se deja fleboclisis de mantención por vía periférica. Y dentro de sus exámenes de ingreso destacaba una alcalosis metabólica severa con un pH 7,59, un bicarbonato de 41, sin compensación respiratoria, con una PCO2 de 43,6, con una hiponatremia con un sodio de 122 y una hipocalemia con un potasio de 2,37. Además, mostraba una elevación importante del nitrógeno ureico, probablemente en contexto de su deshidratación, con un nitrógeno en 34, con un BUN-CREA elevado, una función hepática que estaba dentro del rango normal, el resto del perfil bioquímico sin mayores alteraciones, y un hemograma también normal. Posterior al bolo de suero fisiológico se volvieron a recontrolar los exámenes, donde nuevamente en el fondo persistía con esta alcalosis metabólica, con hiponatremia y con hipocalemia, una alcalosis metabólica que seguía siendo severa. Al examen físico no presentaba ningún otro hallazgo de importancia y, dado el antecedente del golpe en la cabeza que había tenido previamente, se hizo un TAC de cerebro que resultó normal. Dado el cuadro, ingresó a UPC con los diagnósticos de alcalosis metabólica hipoclorémica severa, una hiponatremia, hipocalemia y una quiprerrenal. Durante su evolución en UPC se inició reposición de volumen con el déficit estimado para deshidratación moderada severa y con corrección de la hipocalemia e hiponatremia. La hiponatremia rápidamente fue mejorando e inicialmente la calemia también mejoró de 2,58, como pueden ver acá, a 3,3. Sin embargo, en controles posteriores, a las 24 horas, 48 horas, volvía a retroceder y volvía a bajar el potasio, por lo que requirió múltiples administraciones de bolos de KCL de 1 equivalente por kilo y administración endovenosa por vía periférica de fleboclisis a 40 milicavalentes por litro, con un aporte total que llegó aproximadamente a 7 milicavalentes por kilo por día, sin nuevos vómitos ni pérdidas digestivas durante la hospitalización, lo cual llamaba la atención. Y también presentaba una poliuria que fluctuaba entre 5,8 a 6,12 kg/h. Además, durante su estadía en UPC, presentó elevación de lipasa de 700 hasta 1137, que se interpretó como una pancreatitis aguda, con una ecografía que mostró un parénquima hepático heterogéneo, pero un páncreas que no logró ser visualizado. Siempre función hepática normal, y en este contexto se solicitó estudio de test de sudor y Sudan en deposiciones. Además, se solicitaron electrolitos urinarios, donde destacado siempre, en las 2 ocasiones en el fondo que se tomaron, un sodio urinario bajo, con un potasio urinario inicial bajo, que posteriormente subió, todo esto en contexto de que estaba recibiendo una reposición abundante por vía oral y endovenosa, y un cloro urinario que siempre estuvo sobre 20. También en una de las oportunidades cuando se tomaron estos electrolitos, se hizo una gradiente transtubular de potasio, que en realidad en el contexto de este sodio urinario menor a 25 no es interpretable, pero destacaba de todas formas que estaba muy elevada con respecto a lo esperado por la hipocalemia. Una ecografía renal normal, y en este contexto también, para descartar otras causas, se solicitó actividad renina plasmática
y aldosterona plasmática que resultaron muy elevadas, siendo el primero el valor de la paciente y este que sale después el valor máximo esperado para los adultos. Durante su evolución persistió con alcalosis metabólica e hipocalemia, pero se lograron suspender los aportes endovenosos y finalmente fue dada alta el 23 de diciembre con un aporte oral en base a gluconato de potasio de 1.8 milivalentes kilo día. En controles ambulatorios posteriores se requirió un aumento hasta 3.5 milivalentes kilo día. Y además se realizó estudio con test del sudor, que resultó alterado, con un cloro en sudor de 104 en el primer test, y en el segundo test, cuando se repitió, en 86. Con test de Sudán, 3 cruces positivos. En base a esto, se hizo el diagnóstico de fibrosis quística y continuó con su seguimiento. Se volvió a hospitalizar entre el 15 de enero al 6 de febrero, nuevamente por episodios de vómitos, nuevamente con una alcalosis metabólica hipoclorémica severa, con hiponatremia e hipocalemia. Acá ya tenía su diagnóstico de fibrosis quística y de insuficiencia pancreática exocrina, y además en esta hospitalización cursó con una infección en un cultivo de secreción endotraqueal positivo para Staphylococcus meticilino sensible. Acá no requirió estadía en UPC, requirió sí aportes elevados de potasio, hasta 10.4 miliequivalentes kilo día, y finalmente fue dada de alta con un aporte oral de 5 miliequivalentes kilo día de potasio. En la actualidad la paciente se encuentra estable en controles multidisciplinarios, recibiendo un aporte cercano a 6 miliequivalentes kilo día de potasio en base a gluconato de potasio, y tiene los diagnósticos de fibrosis quística, insuficiencia pancreática exocrina y una sospecha de un pseudo Bartter, que se los voy a mencionar más adelante. Ahora voy a hacer una revisión del tema de alcalosis metabólica, un poco un acercamiento, para tener un acercamiento diagnóstico al caso clínico que les presenté recién, y también algunos diagnósticos diferenciales que pueden ser de relevancia clínica, sobre todo dado que no es algo que se vea tan frecuente. En cuanto al equilibrio ácido-base, es importante recordar que tenemos el equilibrio, tenemos 3 componentes principales para este equilibrio, que son los buffer químicos que se encuentran a nivel del líquido extracelular y el intracelular a nivel del extracelular, siendo predominantemente el bicarbonato y las proteínas, y en el intracelular la hemoglobina, a nivel respiratorio con la ventilación alveolar a través de la PCO2, y a nivel del riñón, mediante la excreción de protones y la conservación de bicarbonato. Tener en cuenta que los buffer químicos actúan rápidamente en minutos y que el equilibrio renal se puede demorar horas hasta días incluso en llegar al equilibrio. La alcalosis metabólica entonces se va a tratar de una elevación del pH en sangre, que puede ser arterial pero también se puede interpretar en sangre venosa, sobre 7.42, un aumento del bicarbonato plasmático concomitante, y en la mayoría de las ocasiones una compensación respiratoria donde también vamos a tener un aumento de la PCO2. Según la ley de acción de masas, si es que tenemos un pH de 7.4, vamos a tener una concentración de hidrógenos de 40 nanomoles por litro, y cuando tenemos una disminución de esta concentración, en el fondo, en esta ecuación, vamos a tener el aumento del componente metabólico, que es el bicarbonato, y para poder compensarlo debiésemos tener un aumento en el fondo de la PCO2, lo cual no siempre se logra. Por cada miliequivalente que aumenta el bicarbonato en sangre, la compensación respiratoria corresponde a un aumento de 0.7 milímetros de mercurio de la PCO2, y tener en cuenta que esta compensación se demora, no es tan rápida, más o menos de 12 a 24 horas, y que no nos va a llevar a un pH normal, pero sí a un pH más fisiológico. También tener en cuenta que no siempre podemos encontrar trastornos puros donde vamos a tener esta compensación perfecta, sino que a veces podemos tener la PCO2 más elevada que nuestro cálculo, lo cual nos va a llevar a un trastorno mixto, con una acidosis respiratoria concomitante, o una PCO2 más baja que nuestro cálculo, donde la alcalosis metabólica no se alcanza a compensar, y en ese caso a veces podemos tener una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria concomitantes. Es importante tener en cuenta que la mortalidad es elevada cuando el pH es muy elevado. Con un pH sobre 7.55 se asocia a una mortalidad de un 45%, y cuando es sobre 7.65 a una mortalidad del 80%, así que hay que ponerle mucha atención a este trastorno. La respuesta que vamos a tener a nivel renal frente a la alcalosis metabólica
si es que la función renal es normal y hay un estado de euvolemia, el riñón va a tener la capacidad de corregirla y vamos a tener una disminución de la reabsorción de bicarbonato, una disminución de la generación de bicarbonato y un aumento de la secreción de bicarbonato. Y a grandes rasgos les voy a mostrar un poquito la fisiopatología de esto, donde la reabsorción de bicarbonato se produce principalmente a nivel del túbulo proximal en un 80%, un 10% en el asa ascendente de Henle y a nivel del túbulo colector un 4 o un 5%. Esto se hace principalmente a nivel del túbulo proximal, donde la bomba sodio-potasio TPasa nos da la energía para que el canal NH3 pueda eliminar protones. Finalmente, estos se unan al bicarbonato que hay a nivel luminal, se forma ácido carbónico, que mediante la anhidrasa carbónica a nivel de la membrana luminal se transforma en agua y CO2, lo cual difunde libremente hacia la célula y se transforma nuevamente en ácido carbónico, que mediante la anhidrasa carbónica tipo 2 se transforma nuevamente en bicarbonato, que por el transportador NBC1 se transporta finalmente hacia el plasma. Esto también ocurre a nivel del túbulo colector en la célula intercalada tipo A, y también tener en cuenta que no solamente se produce reabsorción de bicarbonato, sino que si tenemos un exceso de bicarbonato, este se puede secretar, y esto se hace principalmente en la célula intercalada beta o tipo B, donde hay un cotransportador tipo pendrina, que es un cotransportador clorobicarbonato que se ubica en la membrana luminal, y cuando tenemos una oferta adecuada de cloro a nivel luminal en este nivel, que sería ya a nivel del túbulo colector, en el fondo pudiésemos tener secreción de bicarbonato. Pero si tenemos ausencia de cloro a este nivel, tampoco va a funcionar este canal y se va a inhibir. Además, tener en cuenta que no solo todo es en base a bicarbonato, sino que tenemos la acidez titulable, donde mediante el fosfato, también la creatinina y el ácido úrico, que son en el fondo los tampones a este nivel, para que los protones no se eliminen libremente por la orina, sino para poder tamponarlos y que se eliminen en conjunto con esta. Existen a este nivel, pero es un mecanismo que es agotable para poder tamponar en el fondo todos estos protones que existen y que se van eliminando por la orina a nivel tubular. Y también existe la generación y excreción de amonio, que también nos va a tamponar los protones, que esto ocurre a nivel de todo el túbulo, a nivel del túbulo proximal. En el fondo, la glutamina, que es derivada del hígado, va a, en el fondo, transformarse en bicarbonato y en amoníaco. Este amoníaco se va a transformar en amonio, o mediante amoníaco va a pasar al lumen tubular. Finalmente, en el asa de Henle va a pasar mediante el canal NK2-cloro, sodio potasio 2-cloro, hacia el intracelular, y a través de la membrana vasolateral va a ir hacia el plasma, y finalmente a nivel del túbulo colector en la célula intercalada, mediante las glicoproteínas Rhesus, va a reingresar por la membrana vasolateral y va a salir al lumen para poder tamponar en el fondo estos protones que andan libres. Hay dos cosas muy importantes que tener en cuenta para la persistencia y la existencia de la alcalosis metabólica, que son los mecanismos de generación y los mecanismos de mantención. Los mecanismos de generación se refieren a la ganancia de base, que puede ser por el aporte exógeno de bicarbonato, ya sea por infusión oral o endovenosa, también en la hemodiálisis, por el aporte de citrato, que puede ser por otras causas, ya sean hemoderivados o aporte oral, y también por el acetato, por ejemplo, que se puede dar en el ALPAR, que esto finalmente se va a transformar en bicarbonato, y por pérdidas de protones aumentadas. Tener en cuenta que por cada 1 miliequivalente de protón que se pierde, se genera un miliequivalente de bicarbonato. Y estas pérdidas pueden ser a nivel gastrointestinal o renal. Y los mecanismos de mantención se basan en estos 5 principios, en ver si tenemos una disminución de la velocidad de filtración glomerular, una disminución del potasio plasmático, disminución del cloro plasmático, disminución del volumen circulante efectivo y un aumento a nivel de los mineralocorticoides, donde una disminución de la velocidad de filtración no va a ser capaz de manejar la sobrecarga de bicarbonato. La disminución del volumen circulante efectivo o hipovolemia nos va a llevar a una mayor absorción de sodio, que va a conllevar una mayor absorción de bicarbonato, va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, lo que finalmente va a favorecer también la secreción de protones a nivel del túbulo distal. La depresión de potasio, vamos a tener un potasio que, si es que tenemos hipocalemia, el potasio va a tender a salir de la célula y va a intercambiarse por protones. La célula se va a acidificar y finalmente estos ácidos o estos protones van a querer ser eliminados, por lo tanto, va a haber un aumento de la secreción de protones a nivel distal, lo cual va a llevar a un aumento
también en la producción y excreción de amonio y en la generación de bicarbonato. Cuando tenemos una depresión de cloro, ocurre lo que ya les había mencionado, de que si tenemos una menor oferta a nivel distal, se va a inhibir el cotransportador, por lo cual va a disminuir la secreción de bicarbonato, y a nivel de la mácula densa va a haber una menor oferta, lo cual va a disminuir la estimulación del sodio potasio 2 cloro que está en el ácido de Henle, y va a llevar a un aumento también de la aldosterona con un aumento de secreción distal de protones y de generación de bicarbonato. Y con respecto a los mineralocorticoides, la aldosterona es el principal mineralocorticoide y va a ser un poco parecido a lo que ya habíamos hablado de aumento de actividad del protón potasio despeasa, elimino protones, elimino potasio. Tengo generación de bicarbonato por la eliminación de protones y además, como aumento la secreción de potasio, tengo hipocalemia, lo cual va a perpetuar también la alcalosis. Acá un resumen de los mecanismos de generación y mantención. Y acá los transportadores involucrados, que en el fondo son todos los que les mencioné cuando fuimos revisando las alteraciones a nivel tubular. En cuanto a la clínica, en general los pacientes son asintomáticos, pero cuando ya tenemos una alcalosis metabólica grave, con un pH sobre 7,55, sobre 7,6, podemos tener alteraciones a nivel hemodinámico, como por ejemplo vasoconstricción arteriolar, un menor flujo de las coronarias, mayor predisposición a arritmias, una menor entrega también de hemoglobina, una mayor circulación de hemoglobina por una menor disociación, una mayor hipoxia tisular, podemos tener a nivel respiratorio hipercapnia, hipoxemia, a nivel metabólico además una hipomagnesemia, y a nivel neurológico un menor flujo cerebral que puede llevar a tetania, convulsiones, letargia, delirium y sopor. El diagnóstico, como ya les había dicho, en el fondo se confirma con la gasometría, podemos sospecharlo por la clínica, pero cuando es muy severo, y hay que ver si es que es un trastorno puro o mixto. Y además de la anamnesis, al examen físico, evaluar cómo está el estado de volemia y de presión arterial para poder ir haciendo el diagnóstico diferencial. Y es muy importante también la toma de electrolitos urinarios para podernos orientar en la etiología y en el manejo. Dado que si vamos a las grandes causas, como se han hecho grandes clasificaciones como desde que se ha descrito la alcalosis metabólica, y lo más usado hasta el día de hoy es la definición basada en el fondo en si esto es respondedor o no respondedor a cloro, o si tenemos un cloro urinario bajo o un cloro urinario elevado sobre 20. También se han hecho nuevas clasificaciones que son en base a fisiopatología, que se les voy a mostrar en un cuadrito más adelante, que finalmente son las mismas causas, pero que se ordenan de distintas formas. Entonces, si tenemos un cloro urinario bajo, menor a 20, en general vamos a tener un adecuado manejo renal, y esto se va a deber secundario a pérdidas de otras causas, como por ejemplo vómitos, aspiración gástrica, pérdidas gastrointestinales principalmente, o por diuréticos, fibrosis quística. Y estos pacientes responden a la administración de cloruro de sodio. Cuando tenemos un cloro urinario mayor a 20, en general acá tenemos pérdidas renales de cloro, y acá podemos tener, por ejemplo, las tubulopatías como Bartter, Gitelman, Lidl, también en el uso de diuréticos en forma inicial o cuando tenemos una hipocalemia severa. Y estos pacientes van a ser resistentes al manejo con NaCl. Acá hay otro esquema diagnóstico donde, además de dividirnos por el cloro urinario, se nos hace una diferencia según el potasio urinario, que cuando es menor a 30 también en el fondo nos hace pensar en algunas otras causas, y cuando es sobre 30 nos hace pensar, dependiendo de si la presión arterial está elevada o no, en tubulopatías versus alteraciones que tienen que ver con la renina. Si tenemos renina baja, en hiperaldosteronismo primario o pseudohiperaldosteronismo, y cuando está elevada en exceso de cortisol o en causas de hipertensión renovascular. Otra clasificación que tiene que ver en el fondo con dónde ocurre la causa, que es más fisiopatológica, tiene que ver en el fondo con ingesta de álcali en contextos de falla renal o restricción de cloro. Tiene que ver con estímulo secundario del túbulo colector, ya sea por pérdidas no renales, por vómitos, adenoma velloso, fibrosis quística o clorurorrea congénita, o pérdidas renales de cloro por diuréticos o por estas tubulopatías o por hipocalemia. Y estimulación primaria del túbulo colector, que tiene que ver con exceso de mineralocorticoides, ya sea por fármacos, síndrome de Cushing, hiperplasia adrenal, o exceso aparente, ya sea por síndrome de Lidl o algunos déficits de hormonas. Ahora vamos a revisar como someramente algunos de las causas más importantes de alcalosis metabólica para que tengan en mente, y vamos a revisar en el fondo la causa de lo que generó este trastorno en la paciente del caso clínico. Cuando tenemos pérdidas de secreciones gástricas, en general vamos a tener una buena respuesta a la administración de NaCl, y acá tener en cuenta que es la causa más frecuente en conjunto con el uso de diuréticos,
vamos a tener una pérdida de cloro a nivel gástrico, junto con pérdida de protones. Además, el hecho de tener hipocloremia no nos va a permitir que la pendrina nos ayude a secretar este bicarbonato, y esto sí va a responder a administración de cloruro. Vamos a hablar también un poquito de la clorurrea congénita intestinal, donde tenemos un defecto en la reabsorción de cloro y secreción de bicarbonato, con una diarrea alta en cloro por mutación en el transportador intestinal de clorobicarbonato a nivel del ilion y del colon, y que cursa con cloremia, hipocalemia y alcalosis metabólica. También el uso de diuréticos de asa y tiacidas, que en general estos no son respondedores al uso de solución fisiológica, que es la segunda causa más frecuente de alcalosis metabólica, que nos puede llevar a deshidratación y a pérdida urinaria de protones por la aldosterona. Y en estados edematosos en que se utilizan estos diuréticos, pero que en el fondo no queremos disminuir el VEC porque ahí el líquido está concentrado en el intersticio en el fondo, y aportar volumen extra para empeorar el edema. En esos casos se recomienda acetazolamida, que también actuaría como un diurético, excretando también bicarbonato a nivel renal, pero ojo con el potasio porque también pudiese producir una hipocalemia importante. Con respecto a la hipocalemia, lo que ya les había mencionado del desplazamiento intracelular de protones, que finalmente tienen que ser eliminados a nivel renal, y lo cual va a llevar una mayor excreción de ácido y una mayor reabsorción o regeneración de bicarbonato. Con respecto al exceso de mineralocorticoides, el aumento de la llegada a sodio distal es lo que nos va a generar en el fondo el empeoramiento de la patología asociada a esto. Es necesario para la generación de alcalosis metabólica. Vamos a tener retención de sodio y bicarbonato con pérdida de potasio y de amonio, y cuando hay una hipocalemia previa en el fondo a esta alteración, siempre hay una alcalosis que es más acentuada. Con respecto al hiperaldosteronismo remediable con corticoides, es una patología hereditaria por una mutación en el canal ENaC, de canal de sodio epitelial, con un aumento de la aldosterona porque es regulada patológicamente por la CTH, y acá nuevamente tenemos alcalosis metabólica e hiperaldosteronismo, y el tratamiento es con corticoides para inhibir el SG de la CTH. También causas más raras como la deficiencia de 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que es una patología autosómica recesiva de una mutación de la enzima que degrada el cortisol y la cortisona, y donde se estimula continuamente en el túbulo colector por la presencia de cortisol, y nos va a llevar a síntomas muy parecidos a los que tenía la paciente y algunos agregados como poliuria polidipsia, retraso del crecimiento, hipertensión y la hipocalemia y alcalosis que ya habíamos mencionado. Esta patología también responde en general al uso de corticoides, hasta en un 60% de los casos, y a veces requieren bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides como la espironolactona. Entonces, en patologías que responden al tratamiento con NaCl, en general se recomienda soluciones de tonicidad media o isotónicas, restaurar la volemia para suprimir como ese estímulo y normalizar en el fondo la entrega de cloro a nivel distal. Se pudiese hacer un seguimiento con la medición de pH urinario, que inicialmente sería ácido, pudiese llegar hasta un pH más o menos de 8 cuando ya se está normalizando, y tener en cuenta que el cloro urinario no va a aumentar ni se va a normalizar hasta la corrección total del déficit. Y hablarles un poquito de las tubulopatías, que son como las más destacadas. El síndrome de Bartter, que es una tubulopatía hereditaria semejante al uso de furosemida, que es un defecto en la reabsorción de sodio, potasio y cloro, y que tiene afectado múltiples canales a nivel del asa ascendente de Henle, ya sea el sodio potasio 2 cloro, el ROMCA, el canal de cloro, la proteína martina, que es una subunidad del canal de cloro, la sodio potasio ATPasa como bomba, y también hay algunas alteraciones que se asocian a calcio. Es una entidad heterogénea, hereditaria, con una prevalencia muy bajita de 1 en 1.000.000 de habitantes, y que puede alterar cualquiera de las, puede haber mutaciones genéticas en cualquiera de los canales que ya les mencioné. Acá están los canales involucrados, que puede estar afectado la sodio potasio y también los canales de cloro. Y la fisiopatología se basa en el fondo en el aumento de sodio distal, que nos va a llevar a un estado de hipovolemia, de hipocalemia, una presión arterial más baja, lo cual nos va a llevar a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y a llevar una renina y una aldosterona más alta, una pérdida del gradiente paracelular que nos puede llevar a tener presencia de hipercalciuria,
una hipomagnesemia que es más bien leve, y esta hipercalciuria nos podría llevar a una nefrocalcinosis. También la alteración en el canal sodio-potasio 2-cloro nos puede llevar a alteraciones en la concentración urinaria y tener presencia de poliuria. Y otra cosa que no les había mencionado es que a nivel debido al aumento del sodio distal, hay un gradiente transcelular de cloro que genera estrés en la célula, que genera activación de la COX-2 y una hiperproducción de prostaglandina E2 que también va a llevar a una activación en el fondo aparte del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un bloqueo del canal sodio-potasio 2-cloro. Acá están las variantes genéticas donde se fueron describiendo a medida que se fueron descubriendo, no tienen relación en el fondo el número con la gravedad de la patología, pero tener en cuenta que las variantes neonatales, las que se presentan tempranamente en la vida, son las más graves, que son las que les menciono acá. Solo destacar que la tipo 4, asociada al gen de Bartina, se asocia a alteraciones auditivas. Están las variaciones postnatales que son más clásicas, que se dan en niños menores de 2 años, con los síntomas ya mencionados. Hay una variante tipo 5 que se asocia a hipocalcemia por el receptor de canal sensible a cloro y que también se asocia a hipomagnesemia, que en general es de una presentación más tardía. Y también hay algunos síndromes Bartter-like, sobre todo acá destacar el asociado a aminoglicósidos, que pudiese generar también una activación de este canal de calcio, que haría como un símil de Bartter 5 y que posterior a la suspensión de aminoglicósidos se tiende a resolver 2 a 6 semanas después. La clínica mucho más grave en el periodo prenatal, con polidromios, prematuridad, poliuria, deshidratación, todo muy severo. Y a nivel postnatal, algunas de las cosas que ya hemos ido viendo, como hipocalemia, alcalosis, poliuria, polidipsia, alteraciones del crecimiento. El diagnóstico por sospecha clínica, estudio genético y en algunos casos se puede hacer estudio prenatal, y el tratamiento también depende de la edad en que se presenta, pero a nivel prenatal, en el fondo el uso de AINES para disminuir la tasa de producción de líquido amniótico, sobre todo después de la semana 32 por peligro de cierre del ductus, y a nivel postnatal basarnos en corregir esto, evitar la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, evitar la activación también de las prostaglandinas, corregir el déficit de volumen y las alteraciones electrolíticas. El síndrome de Gitelman, otra patología hereditaria semejante al uso de tiazidas, tiene su alteración a nivel del canal sodio-cloro, sensible a tiazidas en el túbulo colector. Son por mutaciones inactivantes principalmente a este nivel. Es una patología autosómica recesiva, la tubulopatía hereditaria más frecuente y tiene una prevalencia de 1 a 10 por 40.000, un poco más frecuente de lo que es el Bartter. Normalmente se da en niños mayores de 6 años. La poliuria puede estar presente, pero en general es leve. En general no cursan con hipercalciuria ni nefrocalcinosis, sí con hipomagnesemia y pueden tener presiones normales o bajas. Acá un poquito como de la fisiopatología. La hipomagnesemia se produce principalmente dado que la hipocalemia inhibe la reabsorción de magnesio en el túbulo colector y puede ser crónica la hipocalciuria por hiperpolarización de la célula tubular por falta de ingreso y también persistencia de salida de cloro, y en el fondo la alcalosis metabólica, la hipocalemia, que ya les había mencionado previamente en relación a qué se produce. Entonces vamos a sospecharlo por la clínica. En general, antes se hacía una prueba de respuesta a diuréticos, pero no es recomendado porque puede llevar a alteraciones electrolíticas muy severas. También se puede hacer medición de calcio, que es más frecuente la alteración en esta patología, y estudio genético. El tratamiento es con aporte de reposición de volumen, aporte de sodio y de agua según lo requerido, suplementos de cloruro de potasio y magnesio según lo requerido, y a veces se requieren coadyuvantes como ahorradores de potasio, cuando se requieren muchas cargas, una carga muy alta de potasio para corregir este trastorno. Con respecto al síndrome de Liddle, unas poquitas palabras: una alteración del canal epitelial de sodio o ENaC, que aumenta la reabsorción de sodio, con una expansión del volumen circulante efectivo, en hipertensión severa, con aldosterona y renina baja, que diferencia de lo que habíamos visto antes, y que también puede tener alcalosis metabólica e hipocalemia. También puede ser de herencia autosómica dominante, es por alteración en el terminal C de este canal, que altera en el fondo la unión con su proteína, y se estimula la reabsorción de sodio independiente de la aldosterona, que eso es súper importante. Entonces vamos a tener una hipertensión severa con hipoaldosteronismo, hipocalemia con alcalosis, y en general una falta de respuesta a espironolactona, pero sí una buena respuesta a restricción de sal. Y para concluir en el fondo, un poco como con respecto a las patologías,
les quería mencionar como lo que había encontrado con respecto a la fibrosis quística y el pseudobárter. La fibrosis quística, de las patologías en el fondo que afectan la vida, es una de las patologías más frecuentes, 1 en 3.000 en población caucásica, con mutaciones en el gen del regulador transmembrana de la fibrosis quística, que se ubica en el cromosoma 7. Esta alteración nos puede llevar a una disminución de la reabsorción de NaCl y pérdidas de cloruro de sodio por el sudor. ¿Y qué pasa en el pseudobárter? Estas pérdidas de cloruro de sodio van a llevar a un trastorno ácido-base y electrolítico que simula el síndrome de Bartter, y esto es más común en niños pequeños, en población menores a 2 años, menores a 2 años y medio, y puede ser de cauce subagudo o crónico. Entonces, si tenemos defecto en el fondo en este regulador, vamos a tener pérdidas de NaCl por el sudor, depresión de NaCl y depresión de volumen, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a compensar con reabsorción de sodio y con aumento de la eliminación de potasio y de protones a nivel distal, lo cual va a llevar una alcalosis metabólica e hipocalemia. Tener en cuenta que pseudobárter también puede ser causada por otras patologías distintas a la fibrosis quística, que son algunas de las patologías también que les mencioné antes como causas de alcalosis metabólica. Y acá un cuadro, como un poco resumen comparativo de qué cosas podemos encontrar en pseudobárter y Barter que nos pueden hacer la diferencia. Claramente la mutación va a ser en distintos genes, ambos de herencia autosómica recesiva, excepto acá que tiene asterisco el Barter tipo 5, que es una alteración autosómica dominante. El defecto va a estar en el pseudobárter en el exceso de pérdida de cloruro de sodio por el sudor, y en el Barter, en el fondo, un déficit en la reabsorción a nivel de las ascendente de Henle. Las manifestaciones clínicas son variadas, pero principalmente en el pseudobárter son en relación a su cuadro de fibrosis quística, y en el Barter también pudiésemos tener polihidroamnios, como veíamos en las diapositivas anteriores, una falla del crecimiento muy importante, prematuridad, etc. En la eco antenatal podemos ver algunas alteraciones que tienen relación con la fibrosis quística, como una peritonitis meconial o una vejiga hiperecogénica que se describe en el pseudobárter, y en el Barter un polihidroamnios. Las alteraciones hidroelectrolíticas son similares, sin embargo en el Barter podemos asociar además hipocalcemia y hipomagnesemia que no están presentes acá. El pseudobárter, en realidad ambos, el pseudobárter y el Barter, pueden tener actividad elevada de renina y de aldosterona, por lo tanto, en el caso de la paciente que mencionamos que tenía estos exámenes elevados, pudiesen ser parte en el fondo del mismo cuadro. La prostaglandina urinaria en el pseudobárter es normal, pero en el Barter está elevada, por lo que les mencionaba del estrés celular por la gradiente transcelular elevada. En el fondo, el cloro en sudor va a estar anormal en el pseudobárter en relación a fibrosis quística, y el sodio urinario va a estar disminuido en el pseudobárter, también como ocurre en la paciente del caso clínico, y elevado en el Barter en general. La respuesta a diuréticos en el pseudobárter va a ser normal, y en el Barter va a ser como más sana, pero ya dijimos que esto ya no se está utilizando por las alteraciones graves que pudiese predisponer, y el tratamiento en el fondo en el pseudobárter es la hidratación endovenosa y la suplementación con lo que requiere el paciente, y en el Barter va a depender principalmente de lo que se afecta o del tipo de Barter, pero principalmente suplementos de KCL, receptores de los, o bloqueo de receptores de aldosterona, y también en algunos casos el uso de AINES. A modo final, el tratamiento general se tiene que basar en tratar el desencadenante que está generando esto, corregir los factores que perpetúan la alcalosis y poder hacer la diferencia si la alcalosis es sal sensible o sal resistente. Cuando tenemos una alcalosis muy severa, lo ideal es llevar una corrección inicial a un pH menor a 7,55 y un bicarbonato menor a 40 para disminuir el riesgo de mortalidad. Corregir cuando es sal sensible con suero fisiológico, y corregir según la causa o enfermedad de base cuando es no respondedor a cloruro de sodio, lo cual va a depender también de la causa. Si es con exceso de mineralocorticoides, depende de las múltiples causas que les mencioné, la mayoría que se pudiese resolver en cuanto a cirugía o en cuanto a administración de corticoides. Cuando es secundario a diuréticos, suspender, y en algunos casos usar acetazolamida en casos de edemas muy refractarios. En cuanto al Barter y al Gitelman, y mantener bien hidratado y dar los suplementos que correspondan,
y a veces ahorradores de potasio cuando corresponde, y cuando hay una falla renal grave, finalmente la terapia de reemplazo renal con diálisis sería lo que pudiese ofrecerse. Acá un cuadro resumen un poco lo mismo de lo que les mencioné antes, la bibliografía, y eso sería en cuanto a alcalosis metabólica. Muchas gracias.